Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta su tercera webconferencia del curso de Fundamentos de Economía, del curso de Economía Financiera. Les habla su tutor Emerson Oyola. Hoy es 20 de abril del 2026. Por favor, me confirma que me están escuchando bien, que están visualizando la pantalla. Buenas noches, sí señor, se ve y se escucha bien. Noches, sí, profe. Como ustedes saben, tengo asignados los roles de director y tutor del curso. El objetivo de esta tercera webconferencia es que nosotros podamos abordar toda esa parte conceptual que nos va a servir de base para desarrollar la fase 4 del curso. Fase que se relaciona directamente con el tema del riesgo y la rentabilidad. Desde el inicio del curso planteamos que la economía financiera tiene ciertos pilares fundamentales que le identifican, y dentro de esos pilares está lo que es el riesgo y la rentabilidad. Si no existiera el riesgo, no tendría sentido el estudio de la economía financiera. Así como si no existiera la escasez, no tendría sentido estudiar el tema del problema económico, ¿cierto? Porque precisamente la economía se encarga de analizar cómo los agentes económicos administran esos bienes que son escasos. Y si esos bienes no fueran escasos, si nosotros tuviéramos de todo cuando quisiéramos, no tendría sentido estudiar cómo las personas administran esos recursos. Asimismo, no tendría sentido analizar toda esta parte que tiene que ver con la economía financiera, cómo toman las decisiones estos agentes, los inversionistas, los bancos, etcétera, si no existiera el riesgo, si no existiera siempre esa posibilidad de ganar o perder al momento de realizar una inversión, no tendría sentido el objeto de estudio de la economía financiera. Al finalizar esta sesión, entonces vamos a estar en capacidad de entender qué es el riesgo, la rentabilidad, cómo podemos medir nosotros el riesgo económico, el riesgo financiero, y vamos asimismo a abordar uno de esos grandes teoremas o modelos financieros que es el CAN. También vamos a mirar cómo nos fue con la parte del simulador, a resolver todas las dudas, inquietudes que ustedes tengan al respecto. Aquí, ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que vamos a abordar en esta fase 4 del curso de Economía Financiera? Es el siguiente: diseñar estrategias óptimas de inversión a partir de modelos financieros como el CAN y decisiones de inversión aplicadas en el simulador, considerando escenarios reales del mercado global. Es decir, que vamos a continuar con la segunda toma de decisión en el simulador. Miremos cuál es el recorrido que hemos llevado hasta aquí en lo que tiene que ver con el curso de Economía Financiera. Entonces nosotros en lo que fue la fase 1 y la fase 2 abordamos toda esa parte conceptual, los fundamentos de la economía financiera, las teorías, cómo se diferencia la economía financiera de la economía general, cómo surge una a partir de la otra, como una rama especializada, cuáles son esos agentes, en este caso, que hacen parte de la economía financiera, cuáles son los pilares, el riesgo, la rentabilidad. En la fase 3 ya abordamos todo lo que tiene que ver con la estructura del capital, es decir, la forma como se financian las empresas. Si lo hacen con dinero del bolsillo, con recursos propios, es decir, con el patrimonio, o lo hacen a través de la deuda. Y cómo esa combinación de deuda y patrimonio termina influyendo en todo lo que tiene que ver con los resultados de la empresa, cómo precisamente el nivel de deuda influye en lo que se llama el apalancamiento, que si existiera un apalancamiento positivo, es decir, que si esos recursos que yo solicito a través de la deuda, yo los puedo poner a producir en un porcentaje que me rindan de tal forma que pueda cubrir los intereses, hay un apalancamiento positivo, pero por el contrario,
como era el caso de la mayoría de los datos de de la empresa del simulador, ustedes podían apreciar que la empresa estaba bastante endeudada, cierto, pero a pesar de eso, estaba obteniendo pérdidas. Eso quiere decir que había un apalancamiento negativo. Las utilidades que estaba obteniendo la empresa se quedaban cortas para cubrir los gastos financieros que le tocaba asumir. Entonces, todo eso hace parte del tema de la estructura del capital, cómo hay una forma de medir o poder determinar esa estructura óptima del capital a través, por ejemplo, del WACC, del costo promedio ponderado del capital, que es un indicador financiero que precisamente me muestra a mí de forma ponderada cómo se está financiando la empresa. Y lo ideal, ese WACC, lo que me representa a mí es que la empresa tiene que generar un rendimiento superior a ese costo promedio ponderado del capital. Es decir, lo que le cuesta a ella financiarse. Y en la fase 4, que es la que nos corresponde, vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el tema del riesgo y la rentabilidad. Ya hemos dicho que sin riesgo no tiene sentido la economía financiera y asimismo vamos a entender, y de hecho desde el principio creo que lo comprendimos así, un nivel de riesgo más alto implica tener que exigir una rentabilidad más alta, ¿cierto? Recordemos que esta actividad que estamos desarrollando actualmente es una actividad de tipo colaborativo, que esta actividad tiene fecha de cierre el próximo 12 de mayo. Importante que no dejemos para última hora la toma de decisiones en el simulador, que no se presente el caso, por ejemplo, de estudiantes que la actividad se vencía el 15, entonces el 16 escribiendo que cuáles eran las credenciales para acceder al simulador. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Hay que estar atentos también, porque si bien es cierto, es una actividad colaborativa, tiene asociado también una parte individual. Si ustedes se han dado cuenta, todas las actividades del curso, desde la 1 hasta la 4 que actualmente estamos desarrollando, si bien son colaborativas, tienen una parte individual. Y el que no desarrolle esa parte individual, por más que haga bien la parte colaborativa, no va a sacar el mismo resultado que los demás, ¿cierto? He tenido estudiantes que se han manifestado al respecto, que por qué están, si la actividad es en grupo, ¿por qué sacan menos notas que los demás? Y la respuesta está ahí, en la parte individual. Si ustedes se dieron cuenta, ¿cuánto valía la parte individual en la actividad anterior? A ver, ¿sí me están escuchando, jóvenes? Sí, señor. Entonces les decía que es importante que tengamos en cuenta eso y que analicemos la guía de actividades. La parte individual en la tarea 3 valía un 40 puntos, ¿cierto? Esos 40 puntos, por un lado, ustedes tenían que determinar lo que era la estructura, entrar al simulador, tomar evidencia de que ingresaron al simulador con las capturas de pantalla y desde el balance general, determinar la estructura de capital inicial de la empresa, eso por un lado, y por el otro, hacer una tabla de diferentes escenarios. Esas dos actividades tenían que hacerlas ustedes. Si usted no las hacía, por más que en la actividad grupal le fuera bien, no iba a sacar la misma nota que los otros que sí la hicieron, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Y por si hay dudas en alguno de ustedes aquí, que por qué saqué menos nota que mis compañeros, a pesar de que era una actividad grupal, ahí está la respuesta. Para la actividad que vamos a desarrollar ahora, la fase 4, la parte individual, si ya miraron la rúbrica de evaluación, son 30 puntos. En esa actividad individual, ustedes tienen, por un lado, que responder una pregunta relacionada con lo que es el riesgo económico, el riesgo financiero, y por el otro tienen que mostrar evidencia de la entrada al simulador y proponer algunas medidas o algunas decisiones que ustedes vayan a proponerle al grupo con relación a ese simulador. Entonces deben evidenciar esas dos cosas y otra vez repito, la parte individual se evidencia en el foro. Si,
parte individual va en el foro, la parte colaborativa por el entorno de evaluación. Entonces yo siempre cuando voy a calificar, miro el foro y miro el trabajo que enviaron a evaluación. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, jóvenes. Profe, el simulador es el mismo, ¿cierto? Sí, señor. El mismo. El Gracias. mismo con las mismas. Las credenciales, ya ahorita vamos a mirarla más adelante, la parte del simulador. Entonces, importante que tengamos en cuenta eso, que no dejemos para última hora los aportes en el foro. Recuerden que ya faltando 3 días para el cierre se complica la retroalimentación porque la gran mayoría deja para última hora los aportes. Entonces, a veces uno no es, sino que no, por el tiempo no alcanza a retroalimentarlos. Entonces, por eso es importante que desde ya empiecen a subir sobre todo esa parte individual en el foro. Repito, la parte individual, responder la pregunta relacionada con el riesgo económico y el riesgo financiero. Y por otro, que entran al simulador y proponen algunas decisiones a sus grupos. Recuerden que son 7 áreas de decisión. Van a realizar propuestas al respecto. Propuestas justificadas. El tema entonces central de esta webconferencia es lo que tiene que ver con el riesgo y la rentabilidad. Para eso, como a manera de introducción, vamos a mirar el siguiente video. ¿Te gustaría ganar más dinero invirtiendo, pero te da miedo perderlo? Esa tensión tiene un nombre en riesgo versus rentabilidad. Y si no la entiendes, puedes perder plata o quedarte estancado para siempre. Hoy te voy a explicar esta relación de forma simple, para que sepas cuánto riesgo asumir según tu realidad, no según promesas de internet. Primero, definamos los términos. ¿Qué es la rentabilidad? Es simplemente la ganancia o pérdida que obtienes de una inversión durante un periodo de tiempo. Si inviertes 100,000 pesos y al cabo de un año tienes 110,000 pesos, tu rentabilidad ha sido del 10% en sencillo, ¿verdad? Ahora, hablemos del riesgo. El riesgo en la inversión es la posibilidad de que el resultado real sea diferente al esperado. Esto incluye la posibilidad de perder parte o la totalidad de tu inversión inicial. El riesgo no es necesariamente malo. Es una parte inherente del juego de invertir. La regla de oro es esta: a más rentabilidad esperada, generalmente más será el riesgo que tendrás que asumir. Y viceversa, las inversiones con menor riesgo suelen ofrecer rentabilidades más modestas. Piénsalo como una balanza. No puedes esperar obtener grandes ganancias sin estar dispuesto a aceptar cierta incertidumbre. Para entenderlo mejor, imaginemos una escalera de inversiones. En el escalón más bajo, el de menor riesgo, tendríamos cosas como las cuentas de ahorro o los depósitos a plazo fijo en un banco. Tu dinero está muy seguro, casi garantizado. Pero, ¿cuál es la rentabilidad? Muy baja, a veces incluso por debajo de la inflación, lo que significa que tu dinero en realidad pierde poder de compra con el tiempo. Es seguro, pero no te hace más rico, Anne. Subamos un escalón. Aquí encontramos los bonos del gobierno. Son préstamos que le haces a un país. Se consideran muy seguros, especialmente si son de economías estables como Alemania o Estados Unidos. El riesgo de que un gobierno no te pague es bajo, pero existe. A cambio, la rentabilidad es un poco más que la de una cuenta de ahorro, pero sigue siendo moderada. Si seguimos subiendo, llegamos a los bonos corporativos. Son similares a los del gobierno, pero aquí le prestas dinero a una empresa. El riesgo depende de la solidez de esa compañía. Prestarle a una empresa gigante y establecida es menos arriesgado que prestarle a una startup. Por eso, las empresas más arriesgadas deben ofrecer un interés más alto para atraer a los inversores. Y llegamos a la parte alta de la escalera en las acciones. Cuando compras una acción, te conviertes en dueño de una pequeña parte de una empresa. Aquí es donde el potencial de rentabilidad se dispara. Si a la empresa le va bien, el valor de tu acción puede multiplicarse. Historias de gente que invirtió en empresas como Apple o Amazon en sus inicios y se hizo millonaria son un claro ejemplo. Pero ¿cuál es el truco? El riesgo. Así como el valor puede subir mucho, también puede caer en picado. Si la empresa tiene malos resultados, entra en crisis
o simplemente el mercado en general tiene un mal día. El valor de tus acciones puede desplomarse. No hay garantía de nada. Podrías perder toda tu inversión. Dentro de las acciones, también hay diferentes niveles de riesgo. Invertir en una empresa grande y consolidada del IBEX 35 o del S&P 500 es generalmente menos arriesgado que invertir en una pequeña empresa tecnológica que acaba de salir al mercado. Esta última tiene un potencial de crecimiento explosivo, pero también una probabilidad alta de fracasar. Entonces, ¿cómo encuentras tu lugar en esta escalera? La clave está en tu perfil de inversor. Y aquí entran en juego tres factores principales: tus objetivos financieros, tu horizonte temporal y tu tolerancia al riesgo. Primero, tus objetivos. ¿Para qué estás invirtiendo? ¿Es para la jubilación dentro de 30 años? ¿Para comprar una casa en 5 años? ¿O para unas vacaciones el año que viene? Tus metas definen cuánto necesitas ganar y cuándo necesitas el dinero. Segundo, el horizonte temporal. Este es el tiempo que puedes permitirte mantener tu dinero invertido. Si necesitas el dinero a corto plazo, como para la entrada de un piso en 2 años, no puedes permitirte asumir grandes riesgos. ¿Qué pasaría si el mercado de acciones se desploma justo cuando necesitas sacar el dinero? Sería un desastre. Para horizontes cortos, es mejor optar por inversiones más seguras. En cambio, si estás invirtiendo para la jubilación, que está a décadas de distancia, tienes tiempo de tu lado. El tiempo es el mejor amigo del inversor. Te permite recuperarte de las caídas del mercado. A lo largo de la historia, a pesar de las crisis, las bolsas han tendido a subir a largo plazo. Por eso, con un horizonte temporal largo, puedes permitirte asumir más riesgo en busca de retornos superiores. Y el tercer factor, quizás el más personal, es tu tolerancia al riesgo. ¿Cómo te sentirías si vieras que tu cartera de inversión ha caído un 20% en un mes? ¿Entrarías en pánico y venderías todo, consolidando tus pérdidas? ¿O mantendrías la calma, entendiendo que es parte del proceso a largo plazo? Ser honesto contigo mismo sobre tu capacidad para aguantar las caídas es crucial. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Es algo muy personal. Si no puedes dormir por la noche pensando en tus inversiones, probablemente has asumido demasiado riesgo. Una vez que entiendes tu perfil, puedes empezar a construir tu cartera. Y aquí entra la palabra mágica en diversificación. Nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. Diversificar significa repartir tu dinero en diferentes tipos de activos, acciones, bonos, quizás algo de inmobiliario o materias primas. ¿Por qué es tan importante? Porque no todos los activos se comportan igual al mismo tiempo. Puede que un año las acciones suban como la espuma, mientras los bonos están estancados. Al año siguiente, podría ocurrir lo contrario. Si tienes una mezcla de ambos, las caídas de un activo pueden ser compensadas por las subidas de otro. La diversificación no elimina el riesgo por completo, pero lo reduce significativamente sin sacrificar todo el potencial de rentabilidad. Es la forma más inteligente de gestionar la relación riesgo-rentabilidad. Incluso dentro de las acciones, puedes diversificar. No compres solo acciones de un país o de un sector. Invierte en diferentes geografías: Estados Unidos, Europa, mercados emergentes y en diferentes industrias: tecnología, salud, consumo, energía. Una forma sencilla de hacerlo es a través de fondos de inversión o ETFs, que son cestas que ya contienen cientos o miles de acciones y bonos diferentes. Vamos a resumir: no existe la inversión perfecta sin riesgo y con alta rentabilidad. Es un mito. La clave es entender la compensación entre ambos. Identifica tu perfil de inversor basándote en tus objetivos, tu horizonte de tiempo y tu tolerancia al nerviosismo financiero. Y sobre todo, diversifica. Construye una cartera que se ajuste a ti como un guante, una que te permita alcanzar tus metas sin quitarte el sueño. Recuerda, invertir es un maratón, no un sprint. La paciencia y la disciplina son tus mejores herramientas. No te dejes llevar por el pánico en las caídas, ni por la euforia en las subidas. Mantén tu estrategia a largo plazo. Con EOTiempo verás cómo tus decisiones informadas y equilibradas dan sus frutos. Espero que esta explicación te haya ayudado a entender mejor este concepto tan importante. El mundo de la inversión puede parecer complicado, pero una vez que dominas estos principios básicos, todo se vuelve mucho más claro. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te ha gustado el video y quieres seguir aprendiendo sobre finanzas personales, Bueno, entonces como apreciamos en el video, la relación que existe entre el riesgo y la rentabilidad
es uno de esos pilares en todo lo que tiene que ver con la economía financiera. Esta relación es fundamental en las decisiones que nosotros tomamos a diario en el ámbito financiero. En términos generales, digamos que establece que a mayor riesgo asumido, mayor será la rentabilidad, ¿cierto? Y viceversa, menor riesgo, menor rentabilidad. Todas las inversiones tienen asociado un nivel de riesgo. No hay una inversión que uno pueda decir es 100% seguro. ¿Que hay inversiones menos riesgosas y hay inversiones más riesgosas? Sí. Por ejemplo, como vimos en el video, los CDT. Los CDT se consideran que son inversiones seguras, entre comillas, ¿cierto? Pero tienen asociado cierto nivel de riesgo. ¿Cuál serán esos riesgos, por ejemplo, de un CDT o de yo tener plata? Todos sabemos, por ejemplo, que es un CDT, ¿cierto? ¿O alguno ha abierto alguna vez un CDT en un banco? ¿En qué consiste? Es un ahorro a término fijo, sí, es como una inversión que uno deja, digamos, a cierto término y pues le genera una rentabilidad. Es correcto, ¿no, Rita? Por eso precisamente el nombre, certificado a término fijo. Yo meto 1 millón de pesos a un año, por ejemplo, al 10%, al año se supone que si meto 1 millón y si es un interés simple, bueno, en realidad no es simple, suponiendo que fuera simple, obtendría 100.000 pesos de ganancia. Es una inversión que se considera relativamente segura, o sea, pero ¿qué riesgo puede tener asociado a esta inversión? Una, que se quiebre el banco. Pues esa puede ser un riesgo, ¿cierto? Pero digamos que uno al momento de realizar esa inversión lo hace en bancos que ya son de cierto prestigio, en bancos que ya están consolidados. Entonces digamos que ese riesgo es mínimo y fuera de eso, por ejemplo, en Colombia existen instituciones, o sea, como el FOBAFIN, que le cubre a ustedes si llega a presentarse esta eventualidad, le responde por un determinado porcentaje de ese dinero. Entonces, digamos que por esa parte el riesgo es mínimo, pero existe otro riesgo que puede ser, por ejemplo, el riesgo de de la inflación. Si yo meto ese dinero ahí, lo dejo un año y ese dinero me rinde el 10%, pero resulta que en ese año la inversión fue la inflación, perdón, fue del 11%, voy a terminar perdiendo dinero, ¿cierto? Es decir, lo que me gané por el interés no alcanza a compensar el aumento de los precios. Entonces, sí existe un cierto riesgo. Y en términos generales, todas las inversiones tienen asociado entonces un nivel de riesgo. En el ámbito financiero, el riesgo se refiere entonces a la posibilidad de que los resultados reales de una inversión difieran de los resultados esperados, ya sea por factores de mercado, cambios económicos, decisiones empresariales. Por su parte, la Yo lo que decía era rentabilidad que te lo pusieras tú. representa la ganancia o el No les rendimiento que dices se por obtiene las a personas. partir de una Hay una Pero inversión. persona, ustedes tienen que llevar una camiseta con un coco. Yo pensaba era hacerle una imagen de un coco y ponérsela ahí. pero yo no puedo ir así, o Tienen sea, Dame un puede ser. segundo, compañera, yo trato de los desactivar. micrófonos. Sí, esperen, yo identifico quién es el que lo tiene abierto. Listo, gracias. Activen el micrófono, por favor, cuando se les haga una pregunta, cuando tengan alguna duda, algún comentario. Entonces, hablábamos de que el riesgo se refiere a la posibilidad de que los resultados reales de una inversión difieran de los esperados. Ya nosotros sabemos que el riesgo, a diferencia de lo que puede ser la incertidumbre, se le puede asignar una distribución de probabilidad, es decir, un porcentaje de ocurrencia. Al riesgo se le puede asignar, digamos, un numerito, desde el 5%, es del 10%, es del 15%. Se le puede asignar una distribución de probabilidad. Por su parte, la rentabilidad representa la ganancia o rendimiento que se obtiene a partir de una inversión. Se mide generalmente como un porcentaje sobre el capital invertido. Existen diferentes niveles e indicadores de rentabilidad, que ya vamos a mirar algunos
más adelante. Entonces, resumiendo, riesgo, la posibilidad de que los resultados futuros o los resultados que yo espero difieran de los reales, la rentabilidad, un porcentaje obtenido sobre el dinero invertido. Miremos qué relevancia tienen estos conceptos para los inversionistas y en términos generales para las empresas. Los inversionistas y las empresas toman decisiones financieras buscando siempre un equilibrio entre lo que tiene que ver el riesgo y la rentabilidad. Y esto tiene que ver, como ya mencionamos, como vimos en el video, por un lado, por la tolerancia que usted tenga al riesgo, es decir, el perfil de inversión que usted tiene, la forma como usted tolera el riesgo y sus objetivos, si sus objetivos, por ejemplo, son de corto plazo o sus objetivos son de largo plazo, si yo voy a ahorrar para mi pensión o estoy haciendo una inversión porque voy a realizar un viaje en un año. Entonces, dependiendo de mis objetivos, de ese horizonte de tiempo, de la tolerancia o no que yo tengo al riesgo, asimismo voy a determinar cuáles son los instrumentos que voy a ejecutar para una determinada inversión. Entonces vemos así como existen estos instrumentos de renta fija, como los CDT, los bonos, que ofrecen rendimientos estables y seguros, pero con una rentabilidad menor a lo que pueden ofrecer otros instrumentos como las acciones, estos que se consideran ya de renta variable, que sí prometen, sí ofrecen mayores ganancias, pero el riesgo, sin lugar a dudas, es mayor. Definamos entonces qué entendemos nosotros por el riesgo en finanzas. Resumamos nuevamente. El riesgo en finanzas se refiere a la posibilidad de que los resultados reales difieran de los esperados, afectando la rentabilidad de una empresa o inversión. Implica la incertidumbre sobre los flujos de efectivos futuros y el grado de exposición a pérdidas. Siempre existe el riesgo, no existe una inversión segura o 100% segura. Ahora vamos a definir uno de esos grandes conceptos que nosotros vamos a abordar y que es uno de los puntos de la guía y es lo que tiene que ver con el riesgo económico. ¿Qué es eso del riesgo económico? El riesgo económico está asociado al desempeño operativo de la empresa. Mide la variabilidad del rendimiento de sus activos. Surge de factores internos como los costos fijos, la productividad o la demanda del producto y refleja la estabilidad del negocio antes de considerar la deuda. Es decir, el riesgo económico existe independiente de que la empresa tenga deuda o no. Es decir, puede existir una empresa que se financie 100% con recursos propios, que no tenga deuda por ningún lado, y aún así existe el riesgo económico, porque este riesgo depende ya más que todo de lo que tiene que ver con la parte operativa, con el rendimiento que se obtiene a partir de los activos de la empresa. Surge a partir de factores internos, sobre todo lo que tiene que ver con los costos fijos. Una empresa, recuerden que los costos fijos, a diferencia de los costos variables, la empresa los debe asumir, esté paralizada o esté produciendo. Yo tengo que pagar de costos fijos, lo que tiene que ver, por ejemplo, el arriendo, tengo que pagar servicios. Esos son costos fijos que pueden afectar a la empresa. Si esos costos fijos son altos y mis ventas caen, existe un riesgo asociado, ¿cierto? Y ese riesgo se conoce como el riesgo económico. Miremos un ejemplo de lo que tiene que ver con el riesgo económico en una empresa. Vamos a suponer que existe una empresa del sector textil, como la del simulador, pero esta confecciona jeans, y que esta empresa invirtió en maquinaria moderna y en una planta de gran capacidad para aumentar su producción. Esto significa que tiene altos costos fijos
ya que debe cubrir gastos de mantenimiento, salarios, energía eléctrica, independientemente de cuánto venda. Si la demanda de jeans llega a disminuir, por ejemplo, por un cambio en las preferencias de los consumidores o por la entrada de un competidor con precios más bajos, la empresa enfrentará una reducción de sus ingresos, pero sus costos fijos seguirán siendo los mismos. Como resultado, sus utilidades caerán significativamente. Entonces, en este caso, el riesgo económico se origina en la estructura operativa de la empresa. Su rentabilidad depende en gran medida del nivel de ventas. Cuanto más altos sean los costos fijos, mayor será la variabilidad de las utilidades ante cambios en las ventas y por lo tanto mayor el riesgo económico. Miren que el riesgo económico, nuevamente les repito, no tiene nada que ver con la deuda. O sea, este riesgo está asociado a la parte operativa de la empresa. Nos queda claro entonces lo que es el riesgo económico, el concepto de lo que es el riesgo económico como tal, ¿o tienen alguna duda al respecto? Sí está claro, profe. Gracias, Daniel. Vamos a mirar el riesgo económico ya mirado desde el enfoque de Mascareñas, que es un profesor español referente en todo lo que tiene que ver con las finanzas corporativas. Nosotros en el curso vamos a asumir los postulados de este señor para determinar lo que tiene que ver el riesgo económico y el riesgo financiero. Bueno, en lo que tiene que ver con el riesgo económico, Mascareña lo mide como la variabilidad del rendimiento económico de una empresa a lo largo del tiempo. Este rendimiento económico él lo calcula como los beneficios antes de intereses e impuestos divididos sobre el total de activos. El beneficio antes de intereses e impuestos dividido sobre el total de activos. Este riesgo indica el grado de incertidumbre en los resultados operativos antes de intereses o impuestos. Refleja el impacto de las decisiones productivas de costos y ventas sobre la rentabilidad de los activos. Cuanto mayor sea la variabilidad del rendimiento, mayor será el riesgo económico. La fórmula general que este señor establece para determinar el riesgo económico es la desviación estándar del riesgo económico multiplicado por 100. El rendimiento económico en este caso, nuevamente se lo repito, tiene que ver o lo calcula como los beneficios antes de intereses o impuestos divididos sobre el total de activos. Y esto lo multiplica por 100. Beneficio antes de intereses o impuestos. ¿Dónde obtendré yo este dato a ver para realizar este cálculo? Del simulador. ¿De qué estado financiero? Del balance, profe. Del balance general. Tenemos dos grandes estados financieros ahí en el simulador, ¿cierto? El estado de resultados y el balance general. ¿De dónde sacaré este beneficio antes de intereses o impuestos? El estado ¿De de cuál de esos resultados. dos? Del estado de resultados, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar específicamente cuál será ese dato de los beneficios antes de intereses o impuestos. La desviación estándar, acuérdense de este concepto de desviación estándar por allá de estadística. ¿A qué tiene que ver eso? A ver si les suena algo, nunca he escuchado ese término. Ninguno, nunca he escuchado el término de la desviación estándar. En mi caso no, profe. No, yo tampoco, profe. Miren que la desviación estándar, en resumidas palabras, lo que mide es qué tanto varían los resultados con relación a la media. O sea, para yo calcular la desviación estándar, primero debo calcular la media, es decir, el promedio
y después analizo qué tanto varían los resultados con relación a ese promedio. O sea, si esa desviación estándar es más alta, se supone que es más riesgoso, es decir, porque varían en mayor proporción con relación a la media. Cuanto menor sea, se supone que es menos riesgoso. Entonces, es importante tener claro este concepto de la desviación estándar y cómo la vamos a calcular. Vamos a mirar un ejemplo. Para calcular este ejemplo, vamos a partir de los siguientes datos. Vamos a suponer que tengo el año 1, que en el caso de ustedes, el año 1 va a ser el 2025, el año 2 va a ser el 2026. Entonces, es importante que nos mentalicemos en eso, que para esta actividad, los años de referencia van a ser el 2025 y el 2026. Es decir, el 2025 que ya estaba y el 2026 que surge a partir de las decisiones que ustedes tomaron en el simulador. Entonces vamos a suponer que tenemos los siguientes datos. Tenemos el buy-in, es decir, el beneficio antes de intereses o impuestos. Para el año 1 vamos a suponer que es de 100, esto pueden ser 100 pesos, 100 millones. Para el año 2 es de 140. El patrimonio, es decir, el equity en este caso es para el año 1 de 600, para el año 2 de 700. La deuda para el año 1 es de 400 y para el año 2 es de 500. Como ya les mencioné, el riesgo económico existe independientemente de que esta deuda no existiera. Es decir, yo aquí para el ejemplo hubiera podido colocar que el activo es igual al patrimonio porque no había deuda, ¿cierto? Pero digamos que eso difiere mucho de la realidad. En términos generales, todas las empresas trabajan con cierto porcentaje de deuda. ¿De dónde saco yo este dato del patrimonio? A ver. Del balance general. Del balance general. Al igual que la deuda viene representando ¿qué? A ver. El pasivo. Los pasivos. El pasivo, ¿cierto? Y si yo necesito, porque miren que Mascareña establece que la fórmula es los beneficios antes de intereses e impuestos divididos sobre el total de activos. Yo por ahí no veo el dato del total de activos por ningún lado. ¿Cómo lo calculo? A ver, ¿cuál es el total de activos? ¿Cómo sé yo cuál es el total? La Sí, suma del patrimonio y la deuda. La suma del patrimonio y la deuda, ¿cierto? La contabilidad financiera, la ecuación patrimonial, ¿cierto? Activo igual a pasivo más patrimonio. Como ya aprendimos en la unidad anterior, eso significa la estructura del capital. Es decir, cómo se financian los activos. Para yo comprar maquinaria, para yo comprar edificios, para yo comprar vehículos, o lo hago con capital propio, es decir, con el patrimonio, lo hago con la deuda. Entonces, por eso es que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, ya sé aquí que para yo calcular el activo simplemente debo sumar esto. Miren lo que van a hacer ustedes entonces con el ejercicio que deben hacer para calcular primero el riesgo económico. Entonces, tenemos los datos. Y el primer paso, bueno, vamos a suponer que la tasa de impuestos es del 30%. Vamos a seguir trabajando con la tasa de impuestos del 30%. Entonces, lo primero que se hace es calcular el rendimiento económico por año, aplicando la fórmula del buy-in dividido sobre el total de activos por 100. 55 hasta no. Díganme. Bueno, entonces, primer paso, calcular el rendimiento económico. Para calcular el rendimiento económico, simplemente divido el buy-in sobre el total de activos. Ya sé que el total de activos es igual a
Pasivo más el patrimonio, igual ustedes en el balance general, en el simulador, en el dato que le da el simulador, ahí les aparece el dato del total activo, ¿cierto? Entonces, lo primero, calculo el rendimiento económico por año. Entonces, voy a calcular el rendimiento económico del año 1. En este caso, simplemente entonces tomo 100 dividido 1000, la suma del patrimonio y la deuda. Y hago lo mismo para el año 2. En este caso, para el año 2 sería 140 dividido 1200. Entonces, ya tengo la rentabilidad económica para los 2 años. 100 dividido 1000 me da 0.10, es decir, el 10%. 140 dividido 1200 me da 0,1167, o sea, el 11,67%. Entonces, repito, primer paso, calcular el rendimiento económico por año. Vamos para el segundo paso. Calculo el rendimiento económico medio, porque como ya les dije, para calcular la desviación estándar, tengo que determinar qué tanto varían los datos con relación a la media. Entonces, debo calcular simplemente el promedio de estos rendimientos. Y para calcular el promedio, simplemente los sumo y los divido entre 2. Entonces, sumo 0,10 más 0,1167, lo divido entre 2 y eso me da 0,10835. Tutor, qué pena. El 100 del byte, o sea, cómo lo encuentra uno que me quedé perdida ahí en ese pedazo. Diga, Los suponiendo beneficios, sí, simulado. beneficio antes de intereses o impuestos. Ah, ok. El BAI significa beneficio antes de intereses o impuestos. Ya les voy a mostrar en el estado de resultados donde podemos, en el estado de resultados donde podemos encontrar este valor. Profe, ¿y nosotros haríamos el año 2024 y el año 2025? No, nuevamente repito, el año 2025 y el año 2026. Si ustedes Para la ya, tasa de impuestos siempre va a ser el 30% o ese es un ejemplo que nos pone, profe. vamos a seguir trabajando con esa tasa del 30%. Ok. Ninguno ha entrado al simulador ya por curiosidad para esta segunda simulación. Señor. Si ustedes ya entran al simulador y revisan el cuadro de mando, se dará cuenta que ya aparece una nueva columna con los datos del año 2026. Sí. Entonces, para este cálculo de riesgo económico, riesgo financiero, van a trabajar 2025-2026. Es decir, el año 1 es el 2025, el año 2 es el 2026. Créanme que estos cálculos son sencillos. A ustedes, digamos que se les va a complicar porque van a trabajar con millones. O sea, por ejemplo, sacar la raíz cuadrada de una cantidad que son de 1 millón, entonces ahí de pronto, pero ni sin eso. Entonces, estos cálculos son sencillos. Entonces, vamos por aquí. Ya calculé entonces el rendimiento económico medio, que en este caso es 0,10835. Estamos claros hasta ahí. Ahora voy a calcular la desviación estándar. Entonces, para yo calcular la desviación estándar, esa sí es la raíz cuadrada de la variación con relación a la media. Entonces, ¿cómo calculo la desviación estándar? Tomo el primer dato, que es 0,10, menos la media, que es 0,10835 al cuadrado, más el segundo dato, que es 0,1167, menos la media, que es 0,10835 al cuadrado, y eso lo divido entre 2. Y aquí tengo los resultados. 0,10 menos 0,10835 al cuadrado. Entonces eso me da 0,00835 al cuadrado más 0,0835 al cuadrado. Sumo estos dos y lo divido entre 2. Entonces me queda la raíz cuadrada de 0,000697,225.
Y eso me da 0,00835. Y el último paso es ajustar este valor con lo que tiene que ver con la tasa de impuestos. Entonces, para ajustarlo, simplemente lo multiplico por 1 menos t. En este caso, t es 0,3. Entonces, me queda 0,0835 por 0,7. Eso me da 0,005845 por 100. Eso quiere decir que el riesgo económico de esta empresa es de 0,5845%. La interpretación es que esta empresa tiene un riesgo económico bajo, ya que la variabilidad de rendimiento sobre los activos es mínima, es del 0,835 aproximadamente. En este caso, que el BAIN crece en los dos periodos, el incremento de los activos se mantiene estable. Tutor, este punto, estos ejercicios se calculan en el tema colaborativo o también en el individual. En el colaborativo. Repito, en la parte individual, ustedes para esta actividad deben responder la pregunta relacionada con el riesgo económico y el riesgo financiero, cuáles son las diferencias, cuáles son las semejanzas que hay entre los dos, y deben evidenciar el ingreso al simulador y proponer en lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Esa es la parte individual. La parte colaborativa es realizar estos cálculos. Este más el otro que vamos a ver más adelante. Profe, qué pena, ¿de dónde salió el 1 por el 0.3? El 1 menos 0,3 para el ajuste por impuestos. Acuérdense que para ajustarlo por impuestos lo multiplico por 1 menos t. Y la tasa de impuestos es del 30%, o sea, queda por 1 menos 0,3. Ok, profe, gracias. Resumo brevemente cómo calculamos el riesgo económico. Ya tengo los datos. El dato del BAIN, el dato del patrimonio, el dato de la deuda, en términos generales, el dato del activo. O sea, para yo hacer estos cálculos, que necesito básicamente dos datos. Necesito el dato del beneficio antes de intereses o impuestos y necesito el dato del total de activos. Y sabiendo que la tasa de impuestos es del 30%, con esos datos realizo los cálculos. Aquí yo lo discriminé porque para calcular el riesgo financiero sí se necesita esta parte para mantener los mismos datos, pero ustedes ya saben que simplemente necesitan el BAIN y necesitan el dato del total de activos. Se calcula primero el rendimiento económico simplemente dividiendo el BAIN sobre el total de activos para cada uno de los años. Miren, aquí yo tomo para el año 1, que el BAIN es 100, lo divido entre 1000. Hago lo mismo para el año 2, el beneficio antes de intereses o impuestos dividido sobre el total de activos. Después saco el promedio, es decir, sumo los dos y los divido entre 2 y me da el promedio. Y después viene el cuentico de la desviación estándar. Repito, aquí de pronto es que se les puede complicar un poco en el sentido de que ya ustedes van a trabajar con millones. Miren que aquí yo trabajo con datos pequeños, por decirlo así. Ustedes trabajarán ya con millones, ya ustedes se la ingeniarán. Por ejemplo, si ya es 1 millón, entonces pueden colocar uno y después le colocan los ceros. Ya ustedes se ingeniarán cómo van a hacer realizar esta parte. Teniendo el dato de rendimiento económico y el promedio, calculo la desviación estándar. Simplemente tomo cada dato, el rendimiento económico del año 1, le resto la media, eso lo elevo al cuadrado, más el rendimiento económico del año 2, le resto la media, lo elevo al cuadrado, sumo los dos y le saco la raíz cuadrada. A ese valor lo ajusto por impuestos, es decir, lo multiplico por 1 menos, en este caso 0,3, y ahí tengo el rendimiento económico. El rendimiento económico, perdón, que el riesgo económico. Preguntas, dudas hasta ahí.
Igual en el CIPAS vamos a trabajar ya con cifras más parecidas a las del simulador. ¿Preguntas, dudas hasta ahí, jóvenes? Bueno, sigamos si no hay preguntas. Entonces pasemos al segundo de esos riesgos que nosotros vamos a analizar y es lo que tiene que ver con el riesgo financiero, que en este caso se relaciona con el uso del endeudamiento, mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras. Cuanto mayor sea el nivel de deuda, mayor será el riesgo financiero, ya que los pagos de intereses y capital aumentan la posibilidad de insolvencia. Es decir, este riesgo financiero ya sí está asociado directamente con el endeudamiento que tenga la empresa. Si la empresa tiene un endeudamiento muy alto, el riesgo financiero va a ser mayor. Recordemos que el endeudamiento como tal no es malo, ¿cierto? No es malo y nuevamente repito, por lo que tiene que ver con el apalancamiento, si yo logro que esos recursos que yo recibo a través de un crédito, de un préstamo, los puedo poner a producir por encima del pago de intereses que me corresponde, seguramente no habría ningún problema, ¿cierto? El problema es que las ganancias de la empresa no alcanzan para compensar ese pago de intereses. Y ahí, de ahí que viene el riesgo. Entre más endeudado esté yo, el riesgo de que esa posibilidad de que yo incumpla es mayor, ¿cierto? Seguramente si no estuviera endeudado no tendría ningún riesgo financiero. Pero como le decía, en la vida real esto no se presenta. Todas las empresas trabajan con cierto nivel de deuda. Todas las empresas necesitan para funcionar cierto nivel de deuda. Miremos un caso, así como miramos el caso del riesgo económico acerca del riesgo financiero. Entonces, supongamos que la misma empresa textil pide un préstamo grande para abrir una nueva línea de producción. Ahora debe pagar intereses, amortizaciones periódicas sin importar si sus ventas aumentan o disminuyen. Si la empresa atraviesa una temporada con bajas ventas, ya va a entrar retrasos en los pagos con sus clientes, podría tener dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Además, si las tasas de interés suben, el costo del financiamiento será aún mayor. Entonces, en este caso, el riesgo financiero surge directamente de ese endeudamiento. Cuanto más dependa la empresa de recursos ajenos, mayor será la posibilidad de enfrentar problemas de liquidez o insolvencia si los resultados operativos no son los esperados. Caso de la empresa del simulador, ¿cierto? Una empresa que está bastante endeudada y que sus ganancias no alcanzan para cubrir esas deudas que le toca asumir. Vamos a mirar el riesgo financiero también desde el enfoque de Mascareñas. Según Mascareñas, el riesgo financiero mide la variabilidad del rendimiento financiero de una empresa a lo largo del tiempo. Indica el grado de incertidumbre en los resultados disponibles para los accionistas, después del pago de intereses e impuestos. Refleja el impacto de las decisiones de financiación, especialmente el uso de la deuda sobre la rentabilidad del patrimonio. Cuanto mayor sea el nivel de endeudamiento, mayor será la amplificación del riesgo económico, por lo tanto, el riesgo financiero. Es decir, para calcular el riesgo financiero, según este señor, él parte del riesgo económico. Lo que él plantea es que el riesgo financiero o la deuda lo que hace es ampliar ese riesgo económico. La fórmula general para yo calcular ese riesgo financiero es el riesgo económico, que ya sabemos que el riesgo económico es la desviación estándar del rendimiento económico, por 1 más D sobre E. Ya sabemos que en este caso D es la deuda, E es el patrimonio.
Estos son los datos que yo necesito para calcular el riesgo financiero. Necesito el dato del riesgo económico, el dato del total de pasivos y el dato del total patrimonio. Con estos datos puedo yo calcular el riesgo financiero. Vamos a mirar un ejemplo. Vamos a seguir trabajando con los mismos datos. Y vamos a calcular el riesgo financiero. Entonces, en este caso partimos de la fórmula que el riesgo financiero es igual al riesgo económico por 1 más D sobre E. Es decir, por 1 sobre el pasivo dividido el patrimonio. Como son 2 años que yo debo calcular, entonces yo debo calcular el promedio de estos dos valores. El promedio del patrimonio y el promedio de la deuda. Entonces vamos a empezar con el promedio de la deuda. 400 más 500 dividido 2 me da 450. Y el promedio del patrimonio en este caso sería 600 más 700 dividido 2 me da 650. Y ahí sí aplico la fórmula con estos dos datos. 450 que es el promedio de la deuda, 650 que es el promedio del patrimonio. Divido, como dice la fórmula, D sobre E, 450 dividido 650, eso me da 0,6923. Y ya simplemente aplico la fórmula. La fórmula dice que el rendimiento financiero es el riesgo económico por 1 más D sobre E. El riesgo económico que ya calculamos, acuérdense que me había dado 0,05845 y eso lo multiplico por 1 más la división de aquí de D sobre E que me dio 0,6923. En este caso entonces me queda que el riesgo financiero es igual a 0,05845 más, perdón, por 1,6923. Esto quiere decir que el riesgo financiero es 0,0099 por 100, es decir, que es igual a 0,99. Preguntas, dudas, comentarios. Los escucho. Miren que ya yo teniendo el dato del riesgo económico, ya calcular el riesgo financiero es más sencillo, ¿cierto? Aquí lo único que debo hacer es calcular el promedio de este patrimonio y de la deuda, aplicar la fórmula y listo. Profe, esos corchetes también van en la fórmula, los de el rendimiento económico. ¿Cuáles son los corchetes? Estos. Ujú. No. Este es el riesgo económico. O sea que yo lo metí Ah, aquí, esto no tiene nada que ver. Este es el riesgo ok. económico. La fórmula, ¿cuál es la fórmula del riesgo financiero? La fórmula del riesgo financiero es el riesgo económico por 1 más D sobre E. Riesgo económico por 1 más D sobre E. Es decir, el riesgo económico por el total pasivo dividido sobre el total patrimonio. Como tengo 2 años que yo voy a analizar, no puedo tomar un solo dato de este total pasivo ni de este total patrimonio, ¿cierto? Sino que saco un promedio, es decir, sumo los 2 años y lo divido entre 2, ahí saco el total pasivo, sumo el dato de los 2 años del patrimonio y lo divido entre 2 y ahí saco el total patrimonio. Y ahí sí ya es aplicar la fórmula. Tutor, eso va después de ya haber tomado las decisiones, ¿verdad?
No, esto no es independiente de las decisiones. Es decir, ustedes van a trabajar, ya el dato del 2026 está, el dato del 2025 está. Con base en esos datos es que ustedes van a hacer estos cálculos. Miren que los datos que necesitamos son, lo primero es identificar el beneficio antes de intereses o impuestos. Necesitamos el dato de total activos, necesitamos el dato de total pasivo y de total patrimonio. Esos son los datos que necesitamos para calcular el riesgo económico y el riesgo financiero. Que ya están listos ahí en el simulador. Sí, señor. Respecto al tema de las decisiones, se deben tomar, o sea, la misma plataforma, digamos, de la misma compañía que se tomaron las anteriores, o ya puede variar y la puede tomar en otra compañera. Cualquiera de los miembros del grupo. Ok. Listo, ya miramos esa parte. Sigamos. Entonces, miren que en este caso el riesgo financiero es superior que el riesgo económico. Mientras el riesgo económico es 0,58, el riesgo financiero es de 0,99. ¿Y por qué? Porque existe la deuda, porque existe ese efecto de apalancamiento de la deuda. Porque lo que hace el riesgo financiero es multiplicar el riesgo económico. Miremos alguna forma que nosotros tenemos para enfrentar o disminuir el riesgo en finanzas, algunas claves básicas. La primera, que siempre la hemos mencionado, y es lo que tiene que ver con la diversificación. No meter todos los huevos en una misma canasta. Diversificar permite disminuir el riesgo. Es decir, pueden haber inversiones más riesgosas, otras menos riesgosas. Entonces, si yo hago esa diversificación, así voy a contribuir a disminuir el riesgo. Es decir, como vimos en el video, así yo todo mi dinero lo voy a invertir en acciones, no invierta en acciones de una sola empresa, sino que diversifique o invierta en acciones no de un mismo país, de un mismo sector. La diversificación ayuda a disminuir el riesgo. La cobertura utilizando instrumentos financieros derivados como los futuros, las opciones. Existe la posibilidad, por ejemplo, de usted contratar lo que tiene que ver con esto de futuros y derivados. Es decir, yo puedo, por ejemplo, establecer un contrato a futuro que yo en 6 meses voy a comprar, por ejemplo, maíz a un determinado precio. Entonces, eso también ayuda a disminuir el riesgo, este tipo de contrato de futuros y derivados. Realizar un análisis de evaluación y riesgos. Es decir, antes de invertir en un proyecto es importante identificar, medir y clasificar los riesgos. ¿Qué tipo de riesgo se va a enfrentar mi proyecto? ¿Estos riesgos tienen qué impacto de ocurrencia tienen? Estos riesgos pueden ser clasificarlos en alto, medio, bajo. Hacer lo que se llama una matriz de riesgos. Todo esto también contribuye en gran medida a controlar el riesgo. Otra forma es lo que tiene que ver con una estructura financiera equilibrada, controlar el nivel de endeudamiento. Vimos que si bien es cierto, no existe una receta mágica para yo establecer esa estructura de capital que me diga que el 60-40, que 50-50 es lo ideal, pero lo ideal en términos generales es mantener un nivel de endeudamiento que no sea el más elevado, ¿cierto? Una gestión activa y monitoreo del entorno, es decir, estar permanentemente revisando lo que pasa en el entorno para así poder ajustar las estrategias de inversión, ya que todos sabemos que el entorno es cambiante. Y por último, lo que tiene que ver con la información y planeación estratégica. Contar con información financiera contable y una planeación estratégica a largo plazo. Estas pueden ser algunas herramientas utilizadas para controlar el riesgo, por lo menos tratar de disminuirlo. Resumiendo entonces, el principio fundamental de todo lo que hemos acabado de ver, y es que a un mayor riesgo asumido, mayor será la rentabilidad esperada, ya que los inversionistas exigen una compensación por la incertidumbre que enfrentan. Este equilibrio entre riesgo y rendimiento orienta las decisiones de inversión y financiamiento tanto a nivel empresarial como individual.
Miremos algunos indicadores de rendimiento económico. Por un lado, tenemos lo que es la rentabilidad sobre los activos, es decir, el ROA, que mide la eficiencia en que la empresa utiliza sus activos para generar beneficios. Se calcula como la utilidad neta sobre los activos totales. Es decir, el ROA mide la rentabilidad del negocio. Y por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con el ROE, la rentabilidad sobre el patrimonio. En este caso, este indicador evalúa la rentabilidad obtenida por los accionistas a partir de los recursos propios invertidos. Y se determina mediante la fórmula la utilidad neta sobre total patrimonio. Entonces, miremos cómo el ROA mide la rentabilidad del negocio, cambio el ROE mide la rentabilidad de los accionistas. ¿Cuánto Profe, una rindió mi pregunta. patrimonio? Dígame. ¿Esta rentabilidad se calcula antes o después de impuestos? En este caso, miremos que esta sí es la utilidad neta, ¿cierto? A Ah, ok, diferencia del buy-in, digamos, ya ese es otro enfoque, otro indicador que utiliza Mascareñas, que es el beneficio antes de intereses o impuestos. Para calcular el ROA y el ROE, si es la utilidad neta, ya es esa utilidad final que arroja el ejercicio. ok, profe. Esta rentabilidad económica, entonces, lo que quiere decir es que un ROA alto refleja una gestión eficiente de los activos, indicando que la empresa genera buenas utilidades con los recursos disponibles. Por su parte, el ROE elevado indica una mayor rentabilidad para los socios, aunque también puede implicar mayor apalancamiento financiero, lo que incrementa el riesgo. En conjunto, la relación entre riesgo y rentabilidad muestra cómo la estructura de capital influye en los resultados. Un mayor endeudamiento puede potenciar la rentabilidad financiera, pero también aumenta la exposición a riesgo ante posibles pérdidas o disminuciones en los ingresos. Tutor, una pregunta, ¿cómo nosotros podemos como identificar cuándo el ROAT es muy alto y cuándo es bajo? Igualmente ¿cómo es el otro? Esos son porcentajes, o sea, es un porcentaje que a mí me da cuánto rindió por ejemplo, la utilidad neta. Si la utilidad neta es de 100 y los activos son de 50, quiere decir que en este caso el ROA será de cuánto? 100 entre 50, mire que me rindió un 200% casi, ¿cierto? Entonces digamos que esos son porcentajes de acuerdo a lo que se invirtió en activos y de acuerdo al patrimonio de los socios. El ROA, por un lado, mide la rentabilidad de los activos y el ROE la rentabilidad del patrimonio. Con los valores que dio el profe sería el 20%. Muy bien. Vamos a mirar este otro indicador financiero que es el otro cálculo financiero que ustedes deben hacer, que es lo que tiene que ver con el CAN, que es un modelo de valoración de activos financieros. Es una herramienta fundamental en finanzas que permite estimar la rentabilidad esperada de una inversión en función de su nivel de riesgo. Ya este indicador, muchos de ustedes los habían mencionado cuando por allá escogieron una teoría para analizar de las finanzas corporativas. Este indicador fue desarrollado por William Sharpe por allá en el 1964 y parte del principio de que los inversionistas deben ser compensados por el nivel de riesgo que asumen. Vamos a mirar cuál es la fórmula de este indicador del CAN. Entonces, esta es la formulita que ustedes deben aplicar. Para hacer estos cálculos del CAN, yo les voy a pasar como las vez pasada, mañana, más tardado pasado mañana, las indicaciones con cuáles son los datos con los que vamos a trabajar
para yo realizar estos cálculos. Entonces, para calcular el riesgo económico y el riesgo financiero son los datos del simulador. Para calcular el CAN, yo les voy a compartir otra información. ¿Oyeron? Tutor, ¿se podría compartir eso por el campus o el foro? Es que a veces para entrar al correo institucional pone como problema, bueno, por mi lado, ¿no? Entonces como más cómodo. También lo compartí la vez pasada. Todo eso se les va a compartir. Entonces, este CAN, la fórmula en términos generales, nosotros la discriminamos así. Por un lado, la rentabilidad esperada del activo es igual a la tasa libre de riesgo, que esta tasa libre de riesgo normalmente se representa por los bonos del gobierno. La tasa que pagan los bonos del gobierno se considera libre de riesgo, más el beta del activo, que mide el riesgo sistemático o la sensibilidad del activo frente a los movimientos del mercado. Este beta mide qué tan sensible es mi activo o mi acción con relación a cómo se mueve el mercado. Por ejemplo, en Colombia el índice Bursati es el Colcat. Si ese índice, por ejemplo, aumentó un 10% y resulta que mi acción aumentó un 20%, quiere decir que se mueve por encima de la variación del mercado, ¿cierto? Entre más alto se hace beta, se considera más riesgosa la inversión. Y RM, que es la prima de riesgo del mercado, es decir, la compensación adicional que los inversionistas exigen por invertir en activos riesgosos en lugar de activos sin riesgo. Vamos a mirar un ejemplo de cómo calcular ese CAN. Bueno, la interpretación en este caso es que la prima por riesgo representa la recompensa esperada por asumir una mayor volatilidad respecto al promedio del mercado. Si un activo, por ejemplo, tiene un beta mayor que 1, es más volátil que el mercado y por lo tanto se espera una rentabilidad superior. Si el beta es menor que 1, el activo es menos riesgoso y ofrece una rentabilidad esperada inferior. Este modelo CAN se utiliza ampliamente para valorar activos financieros y estimar la rentabilidad justa en función del riesgo. Evaluar proyectos de inversión, determinando la rentabilidad esperada de un determinado proyecto. El valor ese que yo tengo en el CAN, ustedes se acuerdan, por ejemplo, en la fórmula del WAT, el costo del patrimonio, es decir, la rentabilidad exigida por los propietarios, ¿qué es? ¿Se acuerdan de la fórmula? Yo lo puedo obtener a partir de este dato, es decir, ese dato que yo tengo del modelo CAN, lo puedo trasladar allá y esa sería la rentabilidad exigida por los propietarios. Es decir, el QS de la fórmula del WAT. Pero sería de un año, nos faltaría sacar del otro. Repito, todos estos datos se les van a proporcionar a ustedes para calcular el CAN. Los datos que vamos a sacar del simulador es para calcular el riesgo económico y el riesgo financiero. Vamos a suponer que tenemos el siguiente ejemplo, los siguientes datos. Vamos a suponer que un inversionista está evaluando si vale la pena invertir en las acciones de la empresa Textil Andina. Esta empresa cotiza en el mercado colombiano, quiere estimar la rentabilidad esperada de esta inversión aplicado en el modelo CAN. Y en este caso sí tienen los siguientes datos. La tasa libre de riesgos, es decir, la tasa de los bonos del gobierno colombiano es del 6%, el beta de la acción es de 1.2, quiere decir que la acción es más volátil que el mercado en un 20%, y que la rentabilidad esperada del mercado es del 12%. Entonces, con estos datos simplemente me voy allá a fórmula del CAN
y lo calculo. Entonces, ya sé que está en la fórmula, que la rentabilidad esperada es igual a la tasa libre de riesgo más el beta por la rentabilidad del mercado. Entonces sería 6%, que es la tasa libre de riesgo, más 1.2 por 12 menos 6. En este caso me da que el 6% más 1.2 por 6, o sea que me da 6% más 7.2, el resultado es de 13,2%. Esto quiere decir que la rentabilidad esperada de la acción de Textil Andina es del 13,2% con esos datos. Esto significa que dado las condiciones del mercado y el nivel de riesgo, con un beta asumido del 1.2%, un inversionista esperaría obtener en esta empresa una rentabilidad del 13.2% anual, como compensación por invertir en un activo más riesgoso. Repito, lo que determina en este caso lo riesgoso del activo es este indicador del beta, es decir, si un beta del 1.2, por ejemplo, en este caso quiere decir que se mueve por encima de las variaciones del mercado. La prima por riesgo en este caso es del 7,2%. Es decir, el riesgo adicional que este inversionista asume es de 7,2%. Si la tasa libre de riesgo es del 6%, quiere decir que ese 13,2%, el resto es de 6%, me da un 7,2%, que representa la recompensa adicional por asumir la inversión en un activo volátil o riesgoso. Preguntas, jóvenes, comentarios. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Repito, todos estos datos para yo calcular ese modelo se le van a proporcionar a ustedes. En caso que el beta sea menor que 1, Si es ¿eso qué menor que quiere decir? 1, quiere decir que se mueve en un porcentaje menor a la variación del mercado. Si, por ejemplo, todas las acciones suben en promedio un 10%, pero mi acción antes de subir un 10% baja, quiere decir que tiene un beta menor que 1. Ah, ok. Gracias. Igual a 1, que en este caso, que muy poco para suceda, pero igual que 1 es que se mueve en la misma dirección del mercado. Entonces vemos que este CAN yo lo puedo utilizar para valorar si la acción está sobrevalorada o subvalorada. Si la rentabilidad esperada, por ejemplo, es del 13,2%, es superior al rendimiento requerido por el inversionista, la acción podría ser atractiva. También se utiliza, como les decía, para calcular el costo promedio ponderado del capital. Ese dato del que, recuerden, el costo del patrimonio, lo puedo yo tomar una vez calculado el modelo CAN, que esa es sería la rentabilidad mínima exigida por los accionistas. Ese, en términos generales, implica este resultado. Es esa rentabilidad mínima que yo voy a asumir como inversionista por invertir en una empresa menos riesgosa o más riesgosa. Otra parte que ustedes van a hacer también es lo que tiene que ver con la construcción y análisis de portafolios. La construcción de estos portafolios consiste en combinar diferentes activos financieros
con el objetivo de maximizar la rentabilidad esperada y minimizar el riesgo total. El principio clave detrás de esta estrategia es la diversificación. Nuevamente, yo creo que esa es una de las palabras claves que sacamos de hoy, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la diversificación, que implica invertir en una variedad de activos cuyos rendimientos no se mueven de forma perfectamente correlacionada. Al hacerlo, se reduce el riesgo sistemático, no sistemático propio de cada empresa sin sacrificar significativamente la rentabilidad. Es decir, lo que hacemos al momento de nosotros construir estos portafolios es tratar de disminuir el riesgo promedio de una inversión. Un portafolio de máxima rentabilidad busca obtener el mayor rendimiento posible, aunque puede implicar asumir de riesgos elevados. En cambio, un portafolio de mínimo riesgo prioriza la estabilidad, concentrándose en activos con baja volatilidad, aunque sus rendimientos sean menores. Estos conceptos se representan gráficamente en la frontera eficiente de Markowitz, que muestra todas las combinaciones óptimas de riesgo y rentabilidad posible. Los portafolios que se ubican sobre esta frontera son los más eficientes, ya que ningún otro ofrece una mayor rentabilidad bajo el mismo nivel de riesgo, un menor riesgo para la rentabilidad esperada. Si yo, por ejemplo, tengo el caso de 3 empresas del sector textil. La empresa A, por ejemplo, tiene una rentabilidad promedio del 10% y una volatilidad del 8%. La empresa B tiene una rentabilidad del 12% y una volatilidad del 15%. La empresa C tiene una rentabilidad del 9% y una volatilidad del 7%. Si yo invirtiera únicamente en la empresa B, en este caso de mayor rentabilidad, pero con más riesgo, pero yo podía disminuir este riesgo al combinar las 3 inversiones. Es decir, si yo uno lo que tiene que ver con la empresa A, la empresa B y la empresa C en un solo portafolio, seguramente podría diversificar y obtener un riesgo menor. En conclusión, la diversificación y el análisis de portafolios permiten optimizar las decisiones de inversión buscando un equilibrio entre seguridad y rentabilidad. Dentro de todo este marco teórico que propuso este señor Markowitz. Es decir, lo que hay detrás de toda esta parte de la diversificación es precisamente la de tratar de disminuir el riesgo. Es decir, combinar inversiones con mayor riesgo con unas de menor riesgo. Para concluir entonces esta parte, jóvenes, ya sabemos que la relación entre riesgo y rentabilidad constituye el eje central de las decisiones financieras, ya que toda elección de inversión implica equilibrar la posibilidad de obtener mayores beneficios con el nivel de incertidumbre que está dispuesto a asumir el inversionista. Comprender este vínculo permite a las empresas e inversionistas tomar decisiones más racionales y alineadas con sus objetivos de rentabilidad y tolerancia al riesgo. Por su parte, modelos como el CAN y el análisis de portafolio de Markowitz son herramientas esenciales para la planeación estratégica financiera, pues facilitan la estimación del rendimiento esperado de los activos y la conformación de combinaciones eficientes que optimizan el binomio riesgo-rentabilidad. Estos modelos proporcionan una base cuantitativa para valorar inversiones, definir costos de capital, diseñar políticas de financiamiento, inversiones coherentes con la rentabilidad de mercado, con la rentabilidad o la realidad que exista en los mercados financieros. Preguntas, dudas con relación a esta parte colaborativa que ustedes deben hacer relacionada con estos cálculos, jóvenes.
¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Profe, yo siempre digo lo mismo, o sea, esta materia es complicadita un poquito, le sale la inquietud cuando está haciendo el trabajo, porque no estamos mirando, pero no estamos como haciendo los ejercicios, entonces a la hora de hacerlos es que, al menos a mí personalmente, me surgen las dudas. Entonces le escribiremos, o al menos yo. Tutor, es decir, Isabel. de las decisiones no tiene nada que ver con este punto, o sea, son dos puntos que o sea, no son anclados, son independientes. Al tema de las decisiones también se le debe hacer análisis y todo así como lo hicimos la vez pasada, o simplemente tomar las decisiones y ya. Acuérdense que lo importante de las decisiones es lo que tiene que ver con la justificación, ¿cierto? Pero esa justificación no tiene nada que ver con estos ejercicios que vamos a realizar, o sea, la justificación es aparte de esto, ¿sí? Sí. Ok. Acuérdense que estamos en una competición en lo que tiene que ver con el simulador, ¿cierto? Todo esto es, digamos que un juego en el que hay, en este caso, 28 equipos compitiendo a ver quién obtiene mejores resultados. Acuérdense, además, que el simulador a ustedes lo evalúa de acuerdo a estos criterios, que el resultado económico representa un 45%, la participación en el mercado que ustedes logran, el 16%, la innovación del producto, un 12%, el valor de la marca, otro 12%, lo que tiene que ver con la tecnología industrial, un 8%, y un 7% en lo que tiene que ver con la capacitación de la organización. Así lo evalúa el simulador a ustedes. El problema de este simulador es que usted puede tomar las mejores decisiones, pero si resulta que hay otro grupo que de casualidad tomó las mismas decisiones de usted, usted prácticamente no hizo nada, ¿cierto? Porque la participación del mercado que usted pudo haber logrado, también la pudo lograr el otro. Me decían, vamos a seguir trabajando con la misma tónica, es decir, acuérdense que aquí lo importante es que ustedes en consenso tomen las decisiones. En consenso tome las decisiones, que un solo miembro del grupo sea el encargado de realizar esta parte, que no se presenten los conflictos que se presentaron en esta ocasión, que habían estudiantes que por cuenta propia tomaban las decisiones sin consultar. Entonces, ojalá tratemos de, en esta parte, de no Tutor, y realizar las cosas de esa forma. fase ya no tienen nada que ver con las decisiones que se tomaron en la fase pasada, sino los resultados que ya se ven en esta fase, ¿sí? O vienen como de alguna manera entrelazándose desde la fase pasada a esta y digamos a la futura. Las decisiones o lo que van a hacer ahora, o sea, las decisiones que ustedes van a tomar ahora, el punto de partida son las últimas decisiones del 2026. Miremos Ah, cómo ok. va la cosa por el momento, jóvenes. ¿Cómo va el ranking de los equipos? Que por cierto, y esto también va a quedar especificado en las instrucciones que les voy a dar al equipo que ocupe la primera y la segunda posición, a final de esta segunda vuelta, se les van a asignar 50 puntos adicionales en una de las actividades intermedias, ya sea en la 2, la 3 y la 4. ¿Sí les quedó claro? Sí, señor. Al grupo, o sea, si por ejemplo usted sacó 50 puntos en la tarea 2, bueno, si usted ocupó el primer lugar, se le suben a 100 puntos. Y eso va a quedar justificado ahí en la rúbrica de evaluación. Entonces, de acuerdo a los resultados del simulador, para esta primera fase, el grupo que va liderando es el 9, seguido del 26 y seguido del 20. Estos son los tres primeros lugares. Eso no quiere decir que este grupo fue el que más utilidades obtuvo, porque pudo también seguir trabajando con pérdidas. Pero les repito, miren cómo los evalúa el simulador. No es solamente los resultados económicos, sino que también tiene en cuenta toda esta parte de aquí.
Profe, una pregunta. Y por ejemplo, en esta fase, o sea, las decisiones que se van a tomar es como si ya hubiera pasado todo el 2026 y ahora vamos a actuar en el 2027. No, esas van a aparecer 2026-2. O sea, se van Ah, a ya. unir las dos. Listo. ¿Hay alguien del grupo 9 por aquí? Sí, profe. Bueno, Felicitaciones. bueno, van liderando por el momento. El objetivo de ustedes es mantenerse y tomar las decisiones que siguen con relación a estas iniciales que ya ha tomado. Profe, Este ¿puede mostrar arranque el resto? sí. Igual yo les voy a pasar esta información también, oye. Pero miren que la diferencia no es mucha, o sea, es que en términos generales estamos todos ajustados. Miren que el primer lugar como tal estuvo en la puntuación 2603. No mucho del que obtuvo el último. Mucha la diferencia, pues. Que digamos que fue este grupo 28. Profe, yo creo que de pronto esos valores pues han tenido que ver con que de pronto el grupo no se ha podido consolidar, entonces entraba un compañero, ponía unos datos, luego entraba otro, ponía otros, entonces los que al final quedaron, eso fue algo como un poco desperdigado, digo yo, y de pronto algunas decisiones encontradas. Tutor, ¿podría subir un poquito? Entonces, en el momento, como les decía, estos son los tres primeros lugares, el grupo 9, el 26 y el grupo 20. A los dos primeros lugares a final de la competición se les van a asignar esos 50 puntos adicionales en alguna de las actividades intermedias. Ya entrando nuevamente al simulador, entonces para esta actividad, en lo que tiene que ver con el riesgo económico, el riesgo financiero, ustedes nuevamente van a ingresar al cuadro de mando. Para realizar el Profe, no se cálculo. oyó. Y ahorita no me están escuchando. Esto último sí, pero lo que habló antes no. Sí, ¿Qué sí, les se dije? escuchó. Que vamos a ingresar al simulador, otra vez con las mismas credenciales, el mismo usuario, la misma contraseña. Ingresamos al cuadro de mando en la sesión de resultados y balance. Nuevamente, cuadro de mando, resultados y balance. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya aparece el año 2026. Vamos a calcular lo que tiene que ver con el riesgo financiero y el riesgo económico. Para calcular el riesgo económico necesito el dato del buy-in, es decir, los beneficios antes de intereses o impuestos. ¿De dónde obtendré ese dato de aquí, de este estado de resultados? A ver. El resultado bruto, profe, sí, ese es. ¿Cierto? Este es el dato del beneficio antes de intereses o impuestos.
Miren que aquí están los intereses. Bueno, aquí en este caso, en el simulador no meten esa parte de los impuestos, pero aquí sí están los intereses. Entonces sería este dato. El dato de resultado bruto. ¿Qué otro dato necesito para calcular el BAIN? El rendimiento económico, es decir, el riesgo económico. El total de activos. ¿Y de dónde obtengo el total de activos? Del balance general. O sea, aquí está el balance general. Miren, aquí tengo el dato del total de activos. O sea, con estos dos datos ya yo puedo calcular el riesgo económico, de acuerdo a la fórmula de indicaciones que se les dio. Pasamos a riesgo financiero. ¿Qué otros datos adicionales necesito para el riesgo financiero? A ver. Ya para el riesgo financiero, sí necesito discriminar el pasivo y el patrimonio. Por aquí tengo el total pasivo más patrimonio. Aquí tengo el patrimonio. Calculo el pasivo. Ya habíamos dicho, les habíamos explicado que puedo calcular el pasivo sumando las cuentas del pasivo, en este caso proveedores, el préstamo a corto plazo, más el préstamo a largo plazo. O simplemente una forma muy sencilla es, tomo el total pasivo más patrimonio y le resto el patrimonio. Y ahí obtengo el dato de total pasivo. Y con esos datos pueden empezar ustedes a trabajar ya todo lo que tiene que ver con el cálculo del riesgo económico y el riesgo financiero. Ya lo que tiene que ver con el modelo CAN, esos datos se les van a pasar a ustedes por aparte. Más o menos, ¿cuándo, tutor, se pasaría esos datos? Mañana les paso la grabación de la web y espero mañana ya darle todas las indicaciones, dejarles, como se dice, por escrito eso que les estoy diciendo, que a los dos primeros puestos se les van a sumar esos 50 puntos adicionales. A más tardar pasado mañana tienen toda esa información. Pueden ir trabajando, como les digo, la parte individual, no se les olvide, nuevamente les recalco, todas las actividades de este curso, si bien son colaborativas, hay una parte individual. O sea, si usted no hace bien esa parte individual, por más que haga bien la parte colaborativa, no va a sacar el mismo puntaje de los estudiantes que hacen bien la individual y la colaborativa, ¿cierto? Entonces tienen una parte individual, tienen ya los datos necesarios para calcular el riesgo económico, el riesgo financiero, las fórmulas, lo demás que se requiere al respecto. Y empezar a tomar las decisiones en el simulador. Recuerden que la base para yo tomar esas decisiones es este cuadro de mando. Aquí están todos los resultados de la última decisión. Y empiezan a tomar sus decisiones. Aquí miren que están las decisiones en el periodo anterior, fueron las últimas decisiones que ustedes tomaron. Con base en eso van a empezar a tomar las decisiones para este periodo. Tutor, y respecto al tema de que, digamos, en el primer punto, que era que uno se expandía a otros mercados, ¿sí? Ese sí lo dejamos así, o sea, normal, ya estamos en el otro mercado, las decisiones las vamos a tomar, este, respecto a eso, ¿sí? No otra vez mirar a ver si conseguimos otra fábrica, porque pues no se puede, ¿no? O que nos vamos para otra parte, o ese sí se deja quieto, ¿verdad? Si ustedes deciden que ya van a continuar con el mercado español y con el otro mercado, O sea que si nos queremos expandir para otro mercado aparte del que ya nos expandimos en la tarea pasada, ya es decisión de nosotros.
Así es. Profe, ¿y cuáles son las nuevas decisiones que vamos a tomar? Si ya teníamos esas. Miren los resultados. O sea, enfóquese, miren, por ejemplo, los estados financieros, a ver cómo les fue. O sea, ¿será que aumentaron mis ventas? ¿Será que disminuyeron? ¿Será que con esas estrategias de precios, sí vendí más, vendí menos? Todas esas cosas que ustedes pueden ajustar en esa parte. Sí, es como mirar los resultados y reajustar las decisiones que pudieron afectar en las decisiones. Así es. Ok, Mirar qué bueno, ya. decisiones tomaron y miren los resultados que obtuvieron con esas decisiones. Preguntas, dudas, comentarios. Igual vamos a estar realizando el CIPA respectivo a esta parte, para que también estén atentos. ¿Tienen alguna duda con los datos con los que van a trabajar los primeros cálculos, que son los de riesgo económico y el riesgo financiero? ¿O no tienen ninguna pregunta al respecto? Ya saben de dónde Por vamos a ahora obtener no. esos datos. Por Recuerden ahora que no, profe. Hay que practicar. necesito para el riesgo económico el beneficio antes de intereses o impuestos. Ya sabemos dónde está. Necesito el total de activos para calcular el riesgo económico. Esos dos datos y sabiendo que la tasa de impuestos va a continuar en el 30%. Ya cuando vaya a calcular el riesgo financiero, ya ahí ya lo hago con base, ya tengo el dato del riesgo económico, pero ahí sí necesito ya el total de la deuda y el total del patrimonio. Y esos datos los saco del balance general. Nuevamente recalco, vamos a trabajar con los datos de 2025-2026. 2025-2026. Si no tienen preguntas, alguna duda adicional, entonces podemos dar por terminada esta tercera web conferencia, tercera y última web conferencia del curso. Atentos al evento. Uno de ustedes se inscribió a Prospecto, va a ir por allá a Cali para el evento. Ninguno. No, señor. Eso está muy Yo lejos no, donde yo vivo. yo no puedo, profe. La economía está apretada. No hay rentabilidad. Hay mucho riesgo por allá. Sí, Bueno, hay jóvenes, hay el riesgo de perder la inversión. No, pero eso es una inversión. Esos congresos no son gastos, sino una inversión. sí, así es, profe, pero no hay con qué invertir. ¿Y dónde es? Perdón, es que no escuché. En Cali. Es el Mm, Prospecta. Recuerden que ese es el evento magno de la escuela. No hay con qué y invertir, pero acuérdense que ustedes no solamente para invertir es con recursos propios, sino además con qué más. A ver. tutoría, eso se transmite también así de manera virtual. Con préstamos. Sí, bueno. Sí se transmite de manera virtual, pero hay que pagar para conectarse. Hay que pagar por la inscripción. ¿Y cuánto cuesta más o menos? En estudiantes, no sé si es que particulares vale 350, no sé, estudiantes, en este momento se me pasa el dato si es lo mismo o es menor. Pero igual ustedes Imagínense, se inscriben, tres.
Ustedes se escriben en Google, Prospecta Colombia 2026, ahí le aparece toda la información. ¿Y cuántos días son, profe? Uno solo. Del Yo no 27 al miré. 30, 27 al 30. Imagínense, 3 y pico la inscripción, fuera de pasaje, fuera de estadía, fuera de alimentación y transportarse allá, no, profe. Se nos va lejos. Bueno, jóvenes, entonces que tengan feliz noche y nos vemos en el CIPAS. Dios le Listo, pague. profe, ¿en esta no firmamos asistencia? No, en las web no se firma asistencia. Muchas Gracias, gracias, profe. Dios me bendiga. Un abrazo a todos. Bueno, que estén bien, jóvenes.